Hola amigos, soy Cosmin, el Rasta Yogi de Living Yoga Valencia. Hace tiempo que no he hecho un vídeo, he tenido que viajar y he tenido bastante trabajo. Y la verdad es que al lado de eso, a veces siento el deseo de estar conmigo mismo, centrarme un poco para después poder ofreceros información nueva, información que vale la pena estar aquí conmigo en YouTube. Y en las últimas 2 semanas, cuando no fui tan presente en YouTube, pues bastante gente me ha escrito hablándome sobre la experiencia de las 20 semanas de Ashtanga Yoga y sobre otros temas. Y me ha parecido muy importante y muy interesante que hay alguna gente que me ha preguntado sobre el tema de las drogas y la práctica del yoga, o la relación entre las dos, y cómo se puede conseguir superar una adicción y cómo se puede utilizar el yoga como herramienta para superar una adicción. Puedo empezar en decir que la verdad es que casi cualquier cosa de ese mundo que nos da placer, o mejor dicho, que hace que la mente para y nos pone en momentos de presencia, causa dependencia. ¿Por qué? Porque está muy placentero estar presente, pero como cualquier otra cosa, estar presente o estar en el momento presente solo necesita trabajo personal, sin nada de fuera, sin ninguna sustancia, sin ningún deporte de adrenalina, decimos eso. Entonces, como he dicho, hay casi cualquier cosa de ese mundo que da placer a una persona da adicción. Es que ninguna persona de ese mundo, al menos ninguna persona que yo conozco, no le gusta ser triste, ¿no? Siempre tenemos ganas de buscar tranquilidad, buscar paz, buscar alegría, buscar amor. Pero a veces cuando no sabemos cuál es nuestro camino, y la mayoría de las veces por la mala información o por la falta de información que hay en el mundo y por la falta de educación, pues hay muchos jóvenes que llegan en el mundo de las drogas, y además llegan en el mundo de las drogas de gran adicción, y bien, a veces muchos se pierden en ese mundo muy intenso. Hablo de experiencia. Cuando fui joven he tenido una drogodependencia de heroína, una drogodependencia de cocaína, una drogodependencia de pastillas, de anfetaminas y otras cosas. Y aunque creéis que el marihuana no es adictivo, sí que es. Podéis observar, por ejemplo, al no fumar algunos días, como os ponéis tristes, no sabéis qué hacer, os ponéis de mala leche con todo el mundo alrededor. Es una adicción mental de la marihuana. Después de leer Patanjali Sutras, cuando he leído el pasaje donde Patanjali dice que el samadhi se puede obtener a través de tres caminos: el camino de las plantas sagradas, el camino del canto de palabras sagradas, o del canto del pranava om, o de las mantras, y a través de la meditación o del Raja Yoga. Pues al principio me encontré en la primera. He tenido experiencias superlativas a través de las drogas, pero no los recomiendo a nadie. Con las drogas lo que pasa, a veces podemos aumentar o despertar la energía Kundalini, pero sin estar preparados, o si no hay una preparación previa. Al menos se necesita una guía, una persona, un chamán normalmente, que sabe cómo dirigir la energía de tal manera que la energía no se va por otras partes. En principal, ya sabemos, los que practicamos yoga, que cuando hablamos de la energía Kundalini, hablamos de subir esa energía desde la base de la columna hasta el tope de la cabeza por el Sushumna. Igual pasa con cualquier otra droga, los psicodélicos o las drogas que activan bastante, como la cocaína. También los opioides. Los opioides a veces dan una sensación muy meditativa. Por eso hay tanta gente que está dependiente de esas sustancias, que nos ponen la mente en blanco, y es una sensación muy placentera, pero la misma sensación se puede obtener a través de una práctica de Raja Yoga o de una práctica de mindfulness. Cualquier hábito que da placer o que nos hace sentir en paz da adicción. También la práctica del yoga, de la Ashtanga Yoga, da adicción. También el deporte, el correr, da adicción.
porque nos activa algunas sustancias dentro de nuestro cerebro, sustancias que nos ponen en un cierto estado de ánimo. Las drogas químicas o las drogas que vienen de fuera, decimos así que no todas las drogas son químicas, algunas son naturales, ¿no? Pero cualquier sustancia que metemos en nuestro sistema y que viene de fuera, lo que hace, activa otra sustancia dentro de nosotros, y al activar esa sustancia cambiamos la química interna, y al cambiar la química interna pues nos podemos encontrar en un cierto estado de ánimo. Pero nosotros podemos cambiar la química interna a través de una práctica como el yoga, o utilizar algunas de las herramientas que el yoga nos proporciona. Entonces, amigos, es muy importante primero aprender el yoga bien para poder saber después cómo utilizarlas bien, para poder proporcionar lo que necesitamos para sentirnos bien. Y aunque a veces hay gente que busca un apoyo externo para sentirse bien, mi opinión es que no se necesita uno. Y hay gente que puede combatir conmigo diciéndome que los hindúes, los yogi hindúes, los sadhus, fuman mucho opium o fuman mucho hashish para entrar en un estado de samadhi. Hay también muchos grupos sectarios en la India que utilizan sustancias sagradas para entrar en un estado de samadhi. O hay también muchos grupos sectarios en el mundo que utilizan sustancias para entrar en estadios superlativos y para curar varias cosas, varias enfermedades mentales o enfermedades, mejor dicho, enfermedades espirituales. Pero aprendí a lo largo de mi camino, a lo largo de mi viaje, que no se necesita nada de fuera, no se necesita nada externo para cambiar el estado de ánimo. Y os digo, después de muchas adicciones, después de pasar mucho tiempo en un estadio donde no sabía qué va a pasar conmigo, os hablo desde el punto de vista de lo que ha experimentado algunas sensaciones más o menos placenteras a través de sustancias o a través de fuentes externas. Y después de entrar en el mundo del yoga, después de utilizar la práctica del yoga para encontrar mi equilibrio interno, pues puedo decir que recomiendo a todos que lo emprendan. Una cosa positiva, por ejemplo, para una persona que ya tiene una adicción, es que al tener la adicción has creado un hábito. Aunque no has querido, pero lo has creado. Entonces, al pasar por esa experiencia del crear el hábito, pues vais a poder utilizar esa misma experiencia para crear un hábito saludable. Entonces, la misma cosa que te ha metido en un camino negativo, decimos eso, pues puedes utilizar para meterte en un camino positivo. ¿Cómo podemos encontrar esta sensación de paz, de amor, de lo que sea, pero de una forma muy estable? Porque las drogas no nos ofrecen algo muy estable. Si tomamos una sustancia externa, pues tal vez estará con nosotros algunas horas, pero después de unas horas nos vamos a encontrar en un estado de ánimo aún peor que antes y vamos a tener que doblar o triplar la sustancia para llegar al mismo estadio después la próxima vez que vamos a hacerlo. Pero cuando estamos aquí hablando de una práctica como el yoga o una práctica como la meditación, pues no se necesita. Vamos a entrenar nuestra mente de encontrar ese estadio de paz, de tranquilidad, y vamos a encontrar una solución a través de cual mantener y sostener ese estadio a lo largo de nuestra vida. Entonces, amigos, cuando se trata de adicciones, es muy importante entender primero en qué somos, en qué nos hemos metido. Es muy importante aceptar la situación. Conozco mucha gente que, por ejemplo, toma una cerveza al día o un vaso de vino al día y dicen, yo no soy alcohólico. Y yo les digo, sí que eres alcohólico, amigo, porque si no eres alcohólico no necesitarías ese vaso de vino o ese botella de cerveza para sentirte bien. Y a veces la gente se enfada y eso es el segundo señal que la persona tiene un problema. Entonces el tercer paso sería que la persona acepta, sí, hombre, claro, estoy dependiente de este hábito. Y al final ni es tanto la dependencia de una sustancia, al menos eso es mi opinión, que la dependencia de un hábito.
Como por ejemplo a un drogadicto de heroína es el hábito de ponerse la aguja en la vena para tirarse la heroína. Pero, por ejemplo, si uno se va a un centro de detox y tal vez si ahí la gente le va a decir, mira, eres en manos seguros y eres en un tratamiento de desintoxicación y te vamos a dar un pincho de heroína y cada día te vamos a dar menos. Y aunque les dicen eso, si van a utilizar el efecto placebo y no les van a dar nada, solo por ejemplo agua con algo, o suero por ejemplo, la persona se va a sentir mejor solo porque la aguja va a pasar por la vena. Entonces es la dependencia del hábito. Pues cualquier hábito se puede sustituir. Y si trabajamos con una persona que sabe cómo hacerlo, que ha pasado por eso, y eso es muy importante, de trabajar con alguien que ha pasado por vuestro problema, porque si trabajáis con alguien que no entiende ese problema, es que no va a resonar. Vosotros podéis hablar sobre cómo se siente o cómo pasáis por una adicción, pero la persona con que trabajáis no lo va a entender de ninguna forma. Entonces no será esa conexión. En el momento que vais a encontrar una persona que os va a poder entender desde la práctica o desde el hábito o porque lo ha experimentado antes, es ya otro caso. Después, la misma persona os puede ofrecer su variación que ha funcionado para él o para ella y vosotros podéis aprender poco a poco cómo cambiar ese hábito. Hay mucha gente que se engaña, que dice que, ok, fumando María no es nada, además es algo muy saludable porque la María está buena para glaucoma o para asma o para muchas enfermedades y fumar María está bien. Amigos, una cosa muy importante, cualquier droga que hace nos rompe la fuerza interior, cualquier droga, y eso igual con María. Cualquier persona que fuma marihuana que yo conozco, le hace falta el enfoque, el poder de concentración, la determinación, la estabilidad. Y eso ya son problemas grandes que nos impiden de llegar, de encontrar nuestro verdadero potencial. Entonces, igual, ¿cuál es la droga? Hay que dejarla. Hay que entender que en ese mundo, en esta vida, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para fumar María, si uno quiere. Hay un tiempo para hacer sexo, si uno quiere. Hay un tiempo para comer bien, si uno quiere. Pero después también hay un tiempo para encontrarse con uno mismo y pasar un poco de tiempo con uno mismo y sanar el espíritu, sanar la mente, sanar el cuerpo. Y esos momentos son sagrados, porque son momentos que nos van a ayudar de cambiar mundos, nos van a ayudar de descubrir nuestro verdadero potencial y entender por qué somos aquí. Porque cualquier droga tiene, cualquier planta sagrada tiene tal vez una fuerza. Y conocemos que desde mundos antepasados habían chamanes, y esos chamanes sabían cómo manejar la energía para poder apoyar a sus compañeros. Pero aunque así, es una dependencia de algo desde fuera. Si tú tienes un problema, tú eres dependiente del chamán. Entonces, el chamán tiene todo el poder. Igual, por ejemplo, en un grupo sectariano, si el maestro es el rey, pues eso significa que todos los discípulos son dependientes de ese rey, de ese maestro. Y en mi mundo, en mi opinión, no se necesita eso. Todos somos seres libres, seres que tenemos el derecho de elegir para nosotros mismos. Las drogas, las sustancias son aquí en ese mundo y van a estar mucho tiempo, desde ese momento hasta lo que sea. Pero esas sustancias son un método de control que otra gente y la sociedad utiliza para controlarnos, para controlar a nuestros jóvenes y para controlar a la gente en general. Y si la gente elige ser controlados, está ok,
Pero si uno elige de la libertad, si uno elige de salir de ese mundo, si uno elige de encontrar su camino y de entender cuál es su potencial, pues hay que dejar todo, hay que limpiarse. Y el mejor método para limpiarse es empezar una práctica espiritual, cualquier sea esa práctica espiritual. Como he dicho antes, para muchos la práctica espiritual es correr, para otros la práctica espiritual es el yoga, para otros la práctica espiritual es nadar, para otros la práctica espiritual es, no sé, leer, cualquier cosa que uno puede incorporarlo como con santidad en la vida. Y cualquier práctica que cuando uno lo emprende siente que algo pasa no solo a nivel físico, pero también a nivel mental y a nivel espiritual. Voy a hacer más vídeos sobre ese tema porque es un tema muy importante, pero ese primer vídeo que lo he hecho sobre el tema de las drogas y del yoga, espero que os va a ayudar a algunos de vosotros de entender la importancia de dejar cualquier sustancia o cualquier hábito para encontrar la felicidad y entender que la verdadera felicidad está dentro. Un abrazo a todos y nos vemos a la próxima. Chao.